Hola, ¿qué tal? Los saludo por acá el Dr. Montero, bien feliz de compartirles un nuevo video. Gente, hoy en esta semana me dispuse a compartirles, digamos, un resumen respecto a lo más relevante que ha tenido la odontología en los últimos días relacionados con avances científicos, novedades respecto a la profesión en sí. Así que yo los invito porque en los próximos minutos van a conocer un poco más y de manera futurista, de manera avanzada, de manera actualizada sobre este maravilloso mundo de la odontología. Así que acompáñenme. Yo tengo aquí como un pequeño resumen que hice de varios apuntes para compartirles todo lo que ha acontecido en cuanto a la odontología de manera reciente en las últimas semanas. Así que vamos allá. Primero, déjenme mover esto. Déjenme ponerme el micrófono por acá. Primero, creo que una de las noticias más novedosas, una de las noticias que más ha salido al mercado, que ha llamado la atención, es lo que guarda relación con la odontología y la inteligencia artificial. Ya verán por qué. Bueno, digamos que la IA ya está en el dentista. Podemos decir que en este mes se han publicado avances donde la IA analiza radiografías. ¿Quién iba a pensar que una inteligencia artificial ya iba a llegar a un punto de hacer esto? Porque sí, ¿saben? Tiempo atrás ya la inteligencia artificial desarrolla prótesis, desarrolla dientes artificiales, pero analizar radiografía está un poco fuera de lo común, ¿no? Pero ahora esto que les voy a mencionar va a estar más fuera de órbita porque ya puede detectar caries, una inteligencia artificial, infecciones e incluso patrones que pueden pasar desapercibidos al ojo humano. Algo que a medida que vaya pasando el tiempo, la inteligencia artificial va a pensar más que la mente humana, que va a ver más que el ojo humano, y verdaderamente a mí por lo menos eso me asusta un poco, ¿no? Pero bueno, vamos con más de esta noticia. En algunos sistemas ya se está usando para ayudar en diagnósticos más rápidos y precisos. Eso sí tengo que mencionarlo y puedo hablarles un poco sobre esto de manera personal. No es menos cierto que es una herramienta súper buena para todos los científicos, todos los investigadores, todas las personas que necesitan hacer bosquejos o trabajos. Y, ¿saben? Esta inteligencia artificial ha llegado a la humanidad para brindarle más agilidad, más rapidez a todo lo que estás haciendo respecto a tu trabajo. Entonces, creo que eso es lo más positivo que veo sobre la IA. Entonces, lo importante no es que reemplace al dentista, pero sí lo apoya, como mismo les estoy mencionando. Vamos con la siguiente noticia. Robots y tecnologías en clínicas. Otra noticia fuerte, clínicas empezando a usar robots y sistemas automatizados para tareas básicas. Desde la recepción hasta asistencia en procesos clínicos, la odontología se está volviendo cada vez más digital. Eso personalmente creo que es algo bien importante, ¿saben? Para los odontólogos, porque ya les digo, todas estas herramientas van a traer un poco más de agilidad para el profesional y así hacer un trabajo más eficiente. Esto busca reducir, por supuesto, errores, mejorar la atención y optimizar tiempos. Tenemos que los implantes y los tratamientos siguen estabilizándose. Esto va a ser como una pequeña actualización respecto a un video que hicimos hace unas semanas atrás relacionados con los implantes dentales, todo lo que está desarrollando la inteligencia artificial. Y es que en el sector dental los expertos hablan de estabilidad en 2026 después de años de cambios fuertes. Los tratamientos como implantes y ortodoncia invisible siguen creciendo, pero el mercado aún no ha tenido un gran boom de recuperación. En pocas palabras, la odontología está estable, pero todavía no en su mejor momento económico. Y si escuchan algún sonido de martillo o algo fuera de lo común, es porque los vecinos están trabajando, así que eso no nos va a impedir a crear contenido. Próxima noticia, la salud bucal importa más de lo que crece. Un punto clave de este mes, respecto a todas las investigaciones que estuve haciendo, es que cada vez más estudios refuerzan que la salud de la boca está conectada con todo el cuerpo. Se está investigando cómo las enfermedades como la periodontitis pueden influir en problemas cardiovasculares, diabetes e incluso el cerebro. Eso sí tengo que mencionarles que cuando yo estaba en mi etapa estudiantil, eso de cierta forma nos lo dejaron bien claro, que la boca, aunque usted no lo crea, no es simplemente los dientes y que te vas a cepillar y que es la parte de tu cuerpo con la cual digieres el alimento, lo masticas y demás. No,
hay ciertos y determinados detalles que pueden influir en otros sistemas dentro de tu organismo, como bien acabamos de mencionar, ya que si, por ejemplo, usted presenta una caries dental, esta caries dental progresivamente se agudiza. Esto puede traer infección y esta infección puede llegar a otros sistemas de tu organismo como tal, como es el caso de, conllevar problemas cardiovasculares, entre otros, ya que la boca no se ve como algo aislado, sino como parte del sistema general del cuerpo. Vamos ahora primero es el martillo del vecino, ahora son mis perros. Bueno, vamos con la odontología digital y el 3D en expansión. La odontología digital sigue creciendo a un ritmo brutal. Escáneres en 3D, diseño de sonrisas digital y prótesis hechas con impresión 3D ya están reemplazando métodos tradicionales en muchas clínicas. Por eso no se crean que muchos viajan a otros países, que esto lo analizamos ya hace meses atrás en el canal, con el tema de el turismo dental. No solo es por el hecho de que muchos tratamientos, por ejemplo en el país de Turquía, pueden llegar a ser baratos, económicos, pero al mismo tiempo esto puede traer consecuencias porque a lo mejor no te estás atendiendo en el lugar correcto, sino que también en muchos países o en muchas partes alrededor del mundo existen ya todos estos avances en cuanto a los escáneres en 3D, el uso de la inteligencia artificial y, como les dije, ahora el ser humano está buscando rapidez, agilidad, eficiencia y no los métodos tradicionales que sí, desde mi criterio personal son más efectivos, pero al mismo tiempo, al ser, ya lo dice su nombre, tradicionales, tienden a ser un poco más metódicos, el profesional se toma su tiempo y demás. Vamos con el paciente está cambiando. Y esto es para darle un poco más de credibilidad a todo lo que les acabo de mencionar. Lo más importante, el paciente ya no es el mismo. Ahora la gente quiere todo rápido. Lo mismo citas online, que eso también era un problema, sacar cita de manera presencial. Resultados inmediatos y transparencia total en los tratamientos. Esto está obligando a las clínicas a modernizarse sí o sí. Conclusión, la odontología está entrando en una nueva era, con la IA, la digitalización y cambios en el mercado y una visión más completa de la salud. Yo los invito a que ustedes, si encuentran por ahí alguna noticia, algo relacionado con la odontología que quieran compartirme, que lo depositen en la parte de los comentarios para, de cierta forma, en algún momento del mes o en alguna semana, compartirles todo este resumen de novedades, avances científicos, cosas que a ustedes les puedan interesar, que yo voy a estar haciendo como que este pequeño resumen para que usted esté al tanto y se siente cómodamente con su cafecito o con su merienda, no sé, para actualizarse sobre todo relacionado con la odontología. Yo de esta manera me estoy despidiendo sin antes darte las gracias porque hayas visto este video hasta el final y sabes que me apoyas un montón dejando tu me gusta, compartiendo el video con un amigo, hypeándolo a ser posible y suscribiéndote a esta genial familia si aún no lo han hecho. Los quiero un montón y nos vemos en unos días con más contenido. Hasta la próxima.